De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. De mañana me presentaré a ti. Díselo con nosotros ahí. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Díselo otra vez, mi hermano. Dile a él. De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Y cuando traiga mi oración, escúchame. Dile a él. Esperaré, esperaré. Levanta tus manos y él. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Dile por qué. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Por la abundancia de tu misericordia.
Jesús. Te adoramos, Señor, aquí en tu casa. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande misericordia. Díselo otra vez, mi hermano, dile a él. Tú eres santo, apartado del mal. Levanta tus manos y dile, pero grande misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Dile por qué. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Porque por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, adórale a él, alzando tus manos, aquí en su casa hay libertad para estar delante de él. Levanto mis manos, Señor, también mi voz, para adorarte, Jesús, de mañana. Me presentaré ante ti, Jesús. Hermosa es tu presencia, Señor, hermosa. Hermosa es tu presencia, Señor. De mañana me presentaré. Hermosa es tu presencia. Oh, Jesús. Díselo una última vez, mi hermano. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Una última vez, dile. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Agradecidos, ¿verdad?, con el Señor. Sean ustedes bienvenidos esta mañana a la vida devocional. Estamos aquí reunidos con el propósito de acercarnos al Señor y estar recibiendo su palabra y que el Señor edifique nuestras vidas conforme a su voluntad. Bueno, quiero comentarles antes que nada, estar dando las gracias a todas las personas que están participando en las donaciones que se están llevando a cabo aquí en
Casa de Oración Milpalta. Por ahí subimos un anuncio de donaciones de material para sanitización. Gracias hermanos por su amor a Dios, por mostrar su generosidad a la obra de Dios. Les agradecemos. Todos los que están participando, de verdad, sabemos que es Dios añadiendo las necesidades que se requieren para preparar todo para el regreso a casa, ¿verdad?, de Oración Milpalta. También quiero anunciarles que el próximo domingo 5 de julio ya se lleva a cabo el regreso a casa. Entonces vamos a estar al pendiente de las instrucciones que nos estén dando los sugieres al llegar a la congregación. El servicio será a las 11 de la mañana. La dirección que aparece en los anuncios es la misma por el momento. Hasta que, bueno, el Señor nos indique algún cambio, les podremos avisar. Y estamos al pendiente. Gracias a Dios ahorita el espacio va a ser un poquito más amplio para que podamos llevar a cabo las actividades del servicio al Señor durante este día, y también tengamos las medidas de seguridad que se nos pide por el cuidado de nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, estamos agradecidos con el Señor, hermanos, todo lo que el Señor está haciendo. Los seguimos motivando a que sigan participando y sigan apoyando esta donación que se requiere. Hay mucho por ahí que se necesita, pero bueno, el Señor es el que va añadiendo. Y por ahí, si tú quieres participar también, hay una cuenta bancaria con donaciones, para donaciones en efectivo también. Por ahí aparecen las cuentas bancarias. Y bueno, pues estamos agradecidos con el Señor, de verdad, les agradecemos su generosidad a la obra de Dios. Bueno, vamos a dar inicio esta mañana con el siguiente tema de la vida devocional. Vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios y que el Señor nos esté ayudando. Padre, queremos agradecer esta mañana la oportunidad que tú nos das de venir a tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltar, para reconocer tu grandeza, tu santidad, tu majestad, y saber que tú eres la fuente de luz verdadera, Padre. Gracias. Gracias, Señor, gracias porque en ti está puesta nuestra esperanza. Hemos venido esta mañana con el propósito de escuchar tu voz, de ser edificados en nuestros corazones. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Queremos aprender a honrar y agradar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos ahí a Proverbios capítulo 13, versículo, nos quedamos ayer en el 11, entonces vamos al versículo 12. Del 12 hasta el 25 es otro tema. El tema de esta mañana lleva por título La fuente de verdadera esperanza. Así se llama el tema, la fuente de verdadera esperanza. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Bien, esta mañana vamos a empezar con Proverbios 13:12. Dice así: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Yo quiero comentar que este proverbio nos deja ver que muchas veces es muy desalentador cuando nuestras esperanzas se ven retrasadas, ¿verdad? O sea, tú tienes la esperanza de alcanzar un objetivo o un propósito en algunas de las áreas de tu vida y dices, tengo que alcanzar eso, pero cuando se ven retrasadas, entonces nuestra esperanza como que de repente nos desalienta. Quiere venir el desánimo, no, la verdad es que lo veo muy difícil, ¿no? Y se ven retrasadas una y otra vez. Este ejemplo que está diciendo ahorita el escritor de Proverbios, que está poniendo que la esperanza se demora y es tormento al corazón, sí, de repente como que el corazón se quiere turbar por el desánimo, por la angustia o por la preocupación o por el no ver ya esa situación ya cumplida o ese deseo cumplido, ¿verdad? David continuamente experimentaba esta situación. Vamos a ver el ejemplo de la vida del rey David al Salmo 42:1, por favor. Salmo capítulo 42, versículo 1. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David, su alma tenía esa necesidad de estar clamando por la presencia de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, o sea, de la presencia, del carácter de Dios, de la santidad, de la justicia, de la misericordia, de todo lo que es Dios, ¿sí? Tenía sed su alma del Dios vivo. Entonces, cuando una persona no tiene sed de misericordia, de justicia, de compasión, entonces esa persona no está viva, está muerta. Pero cuando alguien tiene sed del Dios vivo, es porque está esa persona viva. Dice, te necesito, Señor. Necesito que tú ordenes mis pasos para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y ahí dice, David hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué vemos aquí? La actitud de David de su corazón. Un corazón que de repente se quería desanimar, o sea, por ver sus situaciones que estaba viviendo. Desalentado. ¿Sí? De alguna manera él se quería desalentar su alma, de esas luchas, hermano, donde tu alma, no, es que no, Señor, ayúdame. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de David en el Salmo 119, versículo 81. Miren lo que hay en el corazón del rey David. Salmo 119, versículo 81. Recordemos que el principio es este: la esperanza que demora es tormento al corazón. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a estar en paz y yendo a la presencia de Dios, a llenarnos de Él. Dice así Salmo 119, versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación. Fíjate, David aquí nos deja ver que anhelaba la salvación del Señor. El problema en el que estaba metido lo llevaba a que, Señor, sálvame. Y a veces nosotros podemos estar metidos en un problema, ya sea moral, en un problema económico, en un problema físico, en un problema familiar, en un problema social, en un problema laboral. ¿Pero qué tenemos que hacer? Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque a veces tu alma como que desfallece. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Fíjense, ¿en quién tenía que aprender a esperar David? En la palabra de Dios. Dios le iba a hablar. Y así debe de ser nosotros. Tenemos que aprender a esperar a que llegue la palabra de Dios para que podamos nosotros
movernos, seamos salvados y ese tormento en el corazón se disipe. Versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Fíjense que la palabra de Dios trae consuelo. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. A pesar de las circunstancias y de las situaciones, David se afianzaba, se agarraba de las promesas de Dios. A pesar de eso. Es verdad que la esperanza que se demora es tormento al corazón, pero cuando tú y yo nos tomamos de la palabra, hombre, el Señor calma nuestros tormentos, los disipa. Y dice Proverbios 13:12, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Fíjense, cuando por fin se cumple el deseo que tanto estamos esperando, causa una tremenda satisfacción en nosotros. Fíjense que yo al principio del Evangelio, mi esperanza era que en unas áreas de mi vida, Señor, perfeccióname, ayúdame, Señor. No me gusta como soy en mi carácter. Ayúdame por misericordia. Esta área de mi vida te la entrego, Señor, la rindo a ti. Y al paso del tiempo pude ir viendo cómo Dios fue ayudándome a perfeccionar esa área de mi vida con su palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Vi mi deseo cumplido. Y sabes, eso ahora causa una tremenda satisfacción en mi vida. Vayamos. Sí, podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad? En esta parte que habla de la esperanza que se demora, pues es tormento del corazón. Muchas veces tú te preguntarás por lo que he estado orando no se ha cumplido, por qué no pasa esto y lo otro, ¿verdad? Y esperamos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida. Y efectivamente tenemos un Dios que cumple sus promesas. Él no es infiel para no cumplir, sino Él cumple sus promesas. Sin embargo, a veces se demora eso que estamos esperando, eso que anhelamos, eso que deseamos, eso que queremos, ¿verdad? Porque nuestro tiempo es el tiempo cronos, ¿verdad? El tiempo de Dios es el tiempo kairos, y muchas veces no comprendemos que es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Nosotros contamos los días, los meses, los años, ¿verdad? Pero es un tiempo que nosotros consideramos, pero el tiempo de Dios es un tiempo diferente, es un tiempo que Él sabe cuándo llega, porque es el tiempo perfecto en su buena voluntad. Y muchas veces nosotros podemos estar en una angustia, en una desesperanza, porque no llega eso que estamos nosotros pidiendo, anhelando, deseando. Ahora, sabiendo que está dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando está dentro de la voluntad de Dios, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, pues sabemos que se va a cumplir. No sabemos cuándo, pero se va a cumplir porque está en el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros sigamos creyendo, sigamos orando, sigamos esperando en Él, aunque la tormenta sea difícil, sea muy desaprobada, veamos que no pasa nada, pero sigamos nosotros, ¿verdad? Confiando en que el Señor va a traer su respuesta en su debido tiempo. Sí, David lo deja ver más claro en el Salmo 40, versículo 1, por favor. Acompáñenme al Salmo 40, versículo 1. Dice David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán ¿en quién? En Jehová. Fíjate que esto es un principio muy importante hasta para evangelizar. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, con el propósito de que Él nos lleve a madurar y a crecer y a perfeccionar en las áreas de nuestra vida,
No estoy hablando de una perfección como Dios, que es perfecto. Estoy hablando de una perfección hacia la madurez, de un crecimiento para madurar. Cuando nosotros trabajamos en estar trabajando con la palabra y esforzándonos por ponerla por obra, ¿qué sucede? Entonces vamos a estar creciendo y vamos a estar madurando. Y es ahí donde entonces esperamos pacientemente, Dios nos oye, nos saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso del pecado, y entonces pone nuestros pies sobre la roca que es Cristo y endereza nuestros pasos. Y además, fíjate, pone en nuestro corazón cántico nuevo. ¿Y qué pasa? Esto lo ven los demás, tus familiares, tus amigos, se dan cuenta que tú ya no eres el mismo que antes. Para pedir algo gritabas y ahora ya no. Ahora, ¿sabes qué? Te acercas con la persona adecuadamente y le pides de favor que haga las cosas con otra actitud. Entonces, esto lo verán muchos y, ¿sabes? Temerán, y ¿sabes qué es lo mejor? Que confiarán en el Señor. Van a decir, no, sí, Dios lo ayuda, Dios lo está cambiando. Y sí, hermanos, Dios nos cambia, ¿verdad? Cuando somos nosotros dependientes del Señor y nuestra esperanza está puesta en Él, en su palabra, en obedecerla. Y así, hermanos. Y me estaba recordando algo que estábamos pasando nosotros ayer y estábamos dándonos cuenta que hemos avanzado en esa parte, ¿verdad? De cómo nos comunicamos. A veces a alguno de los dos nos cuesta trabajo, ¿verdad? El poder expresar lo que estamos en ese momento pasando, si alguna situación, que ya nos venía pasando esta situación, esta vez nos volvió a pasar y realmente vemos la diferencia de que no se tomó de la misma manera que la otra vez, sino se tomó diferente porque se dependió cada uno de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, vamos a Él y le pedimos la ayuda, ¿verdad? Y como decíamos ayer, hablamos verdad unos a los otros y la intención es honrar a Dios. Dios va a obrar. Dios obra y nos va transformando porque la obediencia a su palabra nos va dando precisamente madurez, nos va perfeccionando, la obra de Dios se va perfeccionando por la obediencia que nosotros tenemos ahora a su palabra, que la vamos poniendo como lo que debe estar siempre en primer lugar en nosotros. Y eso nos va llevando a esto que vamos viendo, que es esa madurez en nuestra vida. Y eso es como un árbol de vida, porque el deseo que tú anhelas, que quieres, es cumplido. Está como nosotros los creyentes. ¿Cuántos desean que nuestro Señor Jesucristo venga pronto? Sí, amén. La verdad es que sí, está puesta nuestra esperanza en Él, de que Él viene pronto, pero nosotros muchos decimos, Señor, ven ya, Señor, porque la verdad es que las situaciones no son fáciles aquí, y es una dicha muy hermosa, muy grande, ¿verdad? Que será acogida con gozo inefable por nosotros, que pacientemente estamos esperando su venida. Cuando se cumpla, no, será un gozo, hermanos. Nos vamos a gozar con Él para la eternidad. Un gozo eterno, así, ¿verdad? Amén. Vayamos a Proverbios 13:13, por favor. Dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Qué nos dice el escritor aquí? Que los que prefieren gobernarse, fíjense bien, por medio de las normas de la carne, más bien que por la palabra de Dios, desprecian esta palabra y a Dios mismo, y sufrirán por ello. Y sí es cierto, hay quienes prefieren tomar decisiones en su propia opinión o en la carne, ¿verdad? De acuerdo a lo que sienten y de acuerdo a lo que ellos piensan y no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando pecó con Betsabé, tomó una mala decisión, decidió gobernarse a él mismo. Él tenía que estar en la guerra y se quedó en el palacio.
y estando en un tiempo de ocio se andaba paseando por su alcoba y dice que vio a lo lejos a una mujer que se estaba bañando desde su ventana, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Tomó una mala decisión, se gobernó a sí mismo, pero con decisiones tomadas en la carne, o sea que tomadas en su incitación a hacer lo malo, de acuerdo a sus pasiones desordenadas de David. Vayamos a segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Segundo libro de Samuel 12:9. ¿Qué nos deja ver esto? Que David tuvo por poco la palabra de Dios. Dice así: ya después de que pasa esta situación de que peca con Betsabé y manda a poner al frente de la batalla al esposo de Betsabé, a Urías, y muere Urías, pasa un tiempo y entonces Dios le manda al profeta Natán, y aquí ya está Natán hablando con David. Dice segundo libro de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. ¿Qué hizo David? David tuvo en poco el consejo de la palabra de Dios. Y así pasa con nosotros, hermanos. Cuando estamos frente a una tentación, cuando estamos frente a una prueba, lo más que hacemos es reaccionar de acuerdo a nuestros sentimientos o emociones o deseos o a lo que yo pienso. Y no, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, Señor, ayúdame. Y ahí es donde nosotros, cuando no buscamos la ayuda de Dios, tenemos en poco el consejo de la palabra de Dios. Y esto es muy importante, aprender a nosotros a considerar el precepto de la palabra de Dios, a no menospreciarlo, porque si lo menospreciamos, pereceremos. Así es. ¿Y cuántas veces nos pasa eso así brevemente, rápido? Porque sabemos que Dios tiene tanta riqueza ahorita en su palabra, pero realmente cada parte que estamos viendo de Proverbios nos damos cuenta de cómo sí en nuestra vida se va viendo cómo es práctico. Es práctico, y yo ahorita me recordaba de algo que me estaba pasando también, y digo, sí es cierto, viene esa tentación y estás en una influencia de tentación a hacer lo malo, ¿no? Acuérdense que hacer lo malo no solo lo vemos en el área sexual, en el área visible, ¿verdad? Las cosas que se ven, ¿no? Aún en las cosas que no se ven a simple vista, pero son cosas que vienen desde el corazón. A veces te dicen, no, pues en todo, ¿no? Y de momento quieres hacer algo que dices, eso no es orden, eso es desorden. Entonces, minuciosamente tú dices, no, ¿qué hago? ¿Qué esto? Pero cuando acudes a Dios, cuando le dices, Señor, ayúdame, simplemente a veces ayúdame y te detienes, entonces viene de parte de Dios a través de su Espíritu Santo recordándote, ¿verdad? Eso no es lo correcto, eso no es, mira, haz esto. Y ya lo haces y la verdad que descansas y dices, gracias Señor, porque tú estuviste conmigo en esa prueba y en esa... siempre has estado. Lo que pasa es que nosotros no acudimos a Él, lo ignoramos muchas veces, ¿no? Y por eso caemos en la misma situación. Sí, y el escritor de Proverbios, ahí en Proverbios 13:13, dice que el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Fíjense bien. Es decir, que los que confían y obedecen el mandamiento serán recompensados. Vayamos al Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Pastor, ¿cómo me doy cuenta si yo estoy amando la ley de Jehová o no la estoy amando? Jesús mismo lo dijo claro, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. O sea, nosotros tenemos los mandamientos de Dios en la Biblia. Si los leemos
los creemos y los obedecemos, estamos mostrando amor a Dios. Y no hay para nosotros tropiezo. ¿Por qué? Porque el mandamiento es lámpara. Nos alumbra nuestro caminar. ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué decisiones no tomar? Entonces, vayamos ahora a este principio que sigue. Aquí ya vimos que el despreciar la palabra de Dios nos lleva a perecer, pero el obedecerla, el temer el mandamiento, va a haber recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa de parte de Dios? Bueno, hay que obedecer, ¿verdad? Proverbios 13:14, por favor. Dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué nos está dejando ver aquí este principio, este proverbio? Es decir, que la ley del sabio se refiere a la enseñanza. ¿Sí? Que la enseñanza del sabio, por estar fundada, fíjense bien, en los principios de la ley de Dios, es manantial de vida espiritual. Si no está fundada, si tu ley que dices, o tu enseñanza que tú has adquirido, o tu sabiduría que tienes, o el conocimiento que tú tienes como persona, si no está fundada en los principios de la palabra de Dios, no es manantial de vida. Pero si sí está fundada en los principios de la palabra de Dios, quiero decirte que tienes una fuente de agua viva, espiritual. Ahora, los que siguen los mandatos de esta enseñanza, ¿qué hacen? Nos ayuda a escapar de los lazos de la muerte. Y esto es decir, las trampas que tenemos durante nuestro caminar de creyentes, perdón. ¿Sí? Y eso nos evita a que nosotros vayamos a una muerte prematura. Es muy tremendo, pero miren, la verdad es que yo me acuerdo de una persona que cuando estaba más joven y estaba yo en mi adolescencia, teníamos una amistad, todavía no conocía del Señor, pero este muchacho se llamaba Israel y era bien joven, tenía como 25 años y diario tomaba, y era hermano de uno de nuestros amigos cerca de la cuadra. Diario tomaba y murió bien joven, a sus 27 años, de una cirrosis. ¿Y qué sucede? Por despreciar el consejo, por despreciar los mandamientos de Dios, ¿qué sucede? Esto lo llevó a una muerte prematura. Y lo mismo puede pasar aún estando nosotros como creyentes aquí en Cristo, ¿no? El que estemos nosotros rechazando el consejo, no queriendo ponerlo por obra. Podemos ser oidores, pero somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Lo que hacemos es rechazar el consejo. ¿Por qué? Porque nos decimos cristianos, pero leemos la Biblia, pero no hay humildad en nuestro corazón, no hay humillación, no, verdaderamente no estamos creciendo. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues lo único que puede pasar es que pues estamos tomando malas decisiones, ¿sí? Y podemos caer en esas trampas fatales en nuestra vida que al final nos pueden llevar a una muerte prematura. Y es importante nosotros considerar que la ley, la enseñanza que está fundada en los principios de Dios es vida a nosotros. Nos ayuda a tomar buenas decisiones. Miren, vayamos a Proverbios 14:27. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es muerte? Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida. ¿Y qué hace el temor de Jehová? Señor, no quiero pecar contra ti, ayúdame, no quiero, ten misericordia, ayúdame, Señor, a dominar mis pensamientos, a dominar mis deseos, mis palabras, mis ojos, mis oídos. Ayúdame, Señor, ayúdame a huir también de la tentación, de ese gigante de la tentación, porque a ese gigante de la tentación se le huye, ¿verdad? Así como José huyó de la tentación también. Entonces ahí es donde hay temor en tu corazón y eso es manantial de vida.
¿Para qué? Para apartarte de los lazos de la muerte. La mujer ajena son como lazos de muerte. Así es. Proverbios 16:6, por favor. Fíjense, aquí estamos viendo aquí el principio de la ley o de la enseñanza que está fundada en la palabra de Dios. Dice, con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. ¿Cómo vamos a corregir el pecado? Con misericordia y con verdad. Bueno, de entrada te voy a explicar por qué debemos de utilizar este principio y por qué Dios no lo dejó. Mira, cuando nosotros pecamos, nos acercamos al Padre en oración, arrepentidos, confesando nuestro pecado y recibimos su misericordia y recibimos su palabra, que es la verdad. Él nos habla. Como a la mujer que la hallaron que estaba pecando, ¿no? Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, actuó con misericordia el Señor, le dio una segunda oportunidad. Y así es con nosotros el Señor. Mientras tengamos vida y tengamos una actitud de arrepentimiento y de confesión de pecados y querernos apartar del pecado, déjame decirte que veremos la misericordia y la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando vemos a otra persona que pecó? Actuar con misericordia y con verdad. ¿Para qué? Para que se corrija su pecado. Entonces, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Que es importante aplicar este principio, principalmente en nuestra vida. Antes de ver a los demás, veamos nosotros qué área de nuestra vida pecamos y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y verdad para el oportuno socorro. Y Dios nos perdona, pero nosotros debemos de tener bien en claro que esta ley, esta enseñanza que está fundada en los principios de la ley de Dios, aun cuando llegamos a pecar, es manantial de vida para nosotros. Nos saca de la muerte y nos trae a vida. ¿Por qué? Porque ¿cómo te sientes cuando pecas? Te arrepientes de tu pecado, vas con Dios, y cuando sales de la presencia de Dios, ¿cómo estás? En paz. Percibes la vida de Dios en ti, que Dios te ha perdonado y Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu perdón a mi vida y voy a echarle ganas, voy a seguirme esforzando en esta situación. Y ahí está el manantial de vida. Vayamos a Proverbios 13:15, por favor. Dice así: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que los que se comportan, fíjense bien, con prudencia o con entendiendo la situación, si tú, fíjate, te comportas analizando primero la situación, decir, a ver, voy a analizar esta situación. Y eso habla de que te estás comportando con prudencia. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a gozar del favor de Dios y del favor de los hombres. Por ejemplo, no es lo mismo agarrar y pedir de una mala manera, como a llegar y decir, oye, dame la olla que está ahí en la estufa, por favor. A llegar y decir, disculpa, ¿te puedo pedir un favor? ¿Serías tan amable de pasarme la olla que se encuentra ahí en la estufa? Gracias. Estás actuando con prudencia, con buen entendimiento. ¿Y qué sucede? Pues hallas el favor de Dios y el favor de los hombres. Pues te termina haciendo el favor la persona porque ha sido amable para pedirle las cosas. ¿Y cómo nos pasa en la familia, Nos pasa que no actuamos con prudencia para pedir la ayuda o para solicitar algo. Y más cuando somos muy cercanos, ¿no? En esa parte. Cuando somos pues esposos o padres, hijos, ¿verdad? Llega a sucedernos más esta parte de nosotros tener una falta de entendimiento, una falta de prudencia. Es más, actuamos impulsivamente, ¿no? Inmediatamente sentimos la presión,
y estamos en una desesperación y a veces hasta no solo ahí dejamos, sino hasta estamos en una frustración porque lo que queríamos que se hiciera no se hizo. Y pues ya no hay quien me la hace, sino como dicen por ahí, ¿verdad? Ese dicho, quien me la pague. Y entonces actuamos, hablamos exigiendo o como mandando, diciendo de maneras impropias y sobre todo pues a la autoridad que es el esposo, ¿verdad? Muchas veces ya no lo estamos, ya no lo estamos sugiriendo, ¿no? Sino ya le estamos dirigiendo. ¿Verdad? Y entonces ya lo estamos dirigiendo, mira, vas a hacer esto, lo otro, aquello, y tráeme esto y tráeme lo otro. Y de momento, como mujeres, se nos da mucho esa parte de que si no lo dominamos, si no nos detenemos a pensar y analizar cómo vamos a hacer las cosas, es fácil que nos vamos sobre eso. Y no es lo correcto, no es lo sano, no es lo que Dios quiere y no le agrada al Señor. Sí. Toda esta parte. Entonces sí es importante tener un buen entendimiento para que la gracia de Dios esté con nosotros, abunde, ¿verdad? Y podamos también hallar gracia delante del esposo, aún delante de los hijos, aún delante de la gente afuera, ¿verdad? Por ese entendimiento que vamos adquiriendo por la obediencia a la palabra de Dios. Fíjense que a mí me pasó algo ayer bien tremendo en este principio. Fuimos al banco y había una fila tremenda. Tuvimos que ir al banco por una necesidad y cuando yo me meto, estaban las filas, una para los cajeros y otra para las ventanillas. Y yo me pasé para preguntar e indagar si estaban funcionando bien los cajeros porque había muchas filas. Y ya me metí, la señorita que me atendió me dijo, sí, estos los cajeros, pero uno no está funcionando, cajeros para depósito y cajeros para retiro. Entonces, cajeros para depósito nada más son 2 y uno no estaba funcionando. Y el otro me comentó que estaba en reparación, o sea, me dio a entender que de plano no estaban funcionando. Y entonces yo salgo y veo que están formados para el cajero de retiro y había personas que no estaban utilizando los cajeros y vi como una persona llegó, se metió. Yo pensé que ahí es una parte donde vi que dije, bueno, algunos están formados para pasar al cajero de depósito y otros para el cajero de retiro. Y ya salí, le avisé a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Ve, porque hay unos que están formados para el cajero de retiro y otros para el de depósito. Tú ve y pásate al de depósito, porque se veía que había 2 filas en la de los cajeros. Y entonces una persona me pregunta, ¿entonces esta fila es para esto? Y le digo, pues yo creo que sí, y la otra pues ha de ser para lo otro, de cajeros de retiro, y el otro y esta en la que estás es cajeros de depósito. Y se van todos y de repente sucede de que yo voy tras de ellos y mi esposa ya estaba ahí, pero se detuvo y yo me quedé así también y vi que todos se querían meter al banco. Y no, o sea, fue algo bien tremendo porque se levanta un hombre a gritarme y me empieza a decir, ¿qué no te das cuenta lo que acabas de hacer? Todo el desastre y así, pero bien histérico, con un espíritu de ira bien tremendo, hermanos. Y yo agarro y me quedo así con las manos en la bolsa de las bolsas de la sudadera y con mi cubrebocas y me le quedo viendo y él así, pero así, y se me deja venir y le digo, pero tranquilo, ¿cómo quieres que me calmes y todo el desastre que estás haciendo? Estoy hablando de la misma manera y te me preguntó y todo, pero es que mira cómo está la situación y no te das cuenta. Y le digo, mira, si no, pues vas a creer que de verdad, hermano. Yo entendí, él venía a pegarme. Y yo lo único que pensé en mi mente, Señor, si me pega a mí, no me pega a mí, te pega a ti, Señor. Ten misericordia de este hombre. Y entonces actué con buen entendimiento, gracias a Dios. En otro tiempo yo creo que no hubiera actuado así, hermanos.
Van a creer que como apliqué lo que dice el proverbio, la blanda respuesta calma la ira. Y el que se humilla, Dios lo ayuda. Pues yo me humillé y le dije, mira, todos cometemos errores, ¿sí? Si esto fue mi error, está bien, perdóname. Te pido que me perdones. Todavía hasta le dije, ahora sí que hasta hice a un lado lo de la sana distancia y dije, hasta le extendí la mano. ¿Vas a creer que le vi la cara llena de vergüenza? No, ya vete, me decía. Y le digo, mira, amigo, de verdad, no fue mi intención y si me equivoqué, perdóname. Yo te pido que me perdones. No, pues toda la gente nada más se quedaba así viéndome y viéndolo a él cómo actuaba. No, al final de cuentas, lo único que le dije, ¿sabes qué, varón? Que Dios te bendiga. Me retiré y me volví a formar y buen entendimiento da gracia, da la ayuda de Dios. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros, aún en medio de estas situaciones, cuando nos equivocamos, fíjate, cuando nos equivocamos, tengamos buen entendimiento para corregir correctamente las cosas. No pasa nada, o sea, ok, si me iba a pegar, pues ni modo, ¿no? Pues tenía que aguantarme y no defenderme, y pues si eso me decía por a lo mejor no saber explicar bien la información que se me dio, o nada más por responder a la pregunta que me hizo la otra persona, pues. Y yo le doy gracias a Dios, de verdad, que el Señor me dio buen entendimiento. Su palabra es la que nos da buen entendimiento. Y ese tipo de situaciones nos pasan a todos en niveles diferentes, ¿verdad? Y en situaciones, digamos, en áreas diferentes también. En casa lo mismo, podemos vivir como familia situaciones así, ¿verdad? Donde entonces tenemos que decir las cosas, los malos entendidos, situaciones que a veces tú dices, pues yo no pensé que al decir tal situación pues lo tomaran de otra manera o lo tomaran como algo así y se hiciera un desastre, ¿verdad? Entonces, tenemos entre seres humanos las relaciones interpersonales, es una situación no fácil porque son formas de pensar diferentes y cada uno está con su forma de pensar y eso hace que pues bueno haya este tipo de malos entendidos. Sin embargo, aquí lo importante no es eso, lo importante es saber responder a la manera que Dios le agrada, dando primacía al Señor y diciéndole, Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Si me toca humillarme ante esta situación, pues lo voy a hacer y voy a esperar de tu mano lo que venga, ¿verdad? Aunque hayamos cometido un error, aunque hayamos cometido también nosotros una situación que tú reconoces y te das cuenta que sí, entonces dices, Señor, aún ahí está bien, reconozco mi parte y Señor, si tú crees que conveniente que yo tenga que pagar algo por esta situación, adelante, aquí estoy. Entonces es ahí donde la gracia de Dios, ¿verdad? Y entonces restituimos el daño que cometemos, ¿verdad? Y entonces vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas, sí, ayudándonos, fortaleciéndonos y llevándonos a madurar, hermanos. Eso es lo más importante que tienes que ver de esto. Los principios que te estamos dando, que no son nuestros, son de Dios, son de su palabra. Lo que pasa es que no los estudiamos y a veces no conocemos esto, pero cuando lo estudiamos y lo llevamos a la práctica, esto se hace real, se hace visible en nuestra vida y podemos andar como a Dios le agrada. Y dice el proverbio, fíjense, buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Un transgresor es aquella persona que es desleal, que no toma en consideración los principios de Dios ni a Dios, transgrede los mandamientos de Dios, peca continuamente. Su camino es duro y difícil de recorrer para ellos mismos, y dañoso para los demás. Es como un cáncer. Y bueno, tenemos que aprender a tener buen entendimiento. Ahora sí que empezar a humillarlo. Señor, está bien, necesito ser una persona con buen entendimiento, ayúdame. Quiero ser un hombre entendido en tus principios, en tu palabra. Dice el 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Sí, es cierto. La conducta del hombre revela su carácter. Como tú te comportes, va a revelar tu carácter. Si eres prudente,
Esto se refleja en tu modo de ser responsable en tu casa, de ser responsable con Dios, primeramente, de ser responsable con tu matrimonio, con tus hijos, de ser responsable con tu trabajo, de ser responsable con tus hermanos en Cristo. Así se refleja, ¿sí? Tu carácter, tu conducta se revela tu carácter. Si eres un irresponsable, no, pues imagínate cómo está tu carácter. Pues se deja ver también con su irresponsabilidad, su desorden en su vida personal. Pero si eres una persona que se esfuerza por ser responsable, por ser ordenada, bueno, créeme, tu carácter va cambiando. Dios lo va cambiando y lo va transformando. Pero tenemos que esforzarnos, ¿sí? Si un hombre es prudente, esto se refleja en su modo responsable de sus acciones. ¿Se acuerdan de Pablo cómo le habló a la iglesia de Éfeso sobre esta situación? Efesios 5:17, por favor. Efesios 5:17. Pablo era un hombre prudente, que procedía con sabiduría hasta para hablarle a la iglesia. Miren lo que les dijo. Por tanto, no sean insensatos. O sea, no sean torpes, no sean tontos, no sean necios, ¿sí? Sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, de cómo deben de vivir en las áreas de su vida. Y créeme, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, Señor, la verdad es que cada ratito me estoy peleando con mi esposa por mi mal carácter. ¿Se acuerdan de Nabal? El esposo de esta Abigail. Hombre, ese hombre era bien tremendo. Miren, acompáñenme a primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Era un hombre perverso, de mal carácter. Por lo tanto, era un hombre irresponsable con Dios, con su esposa, nada más a lo suyo propio le interesaba. Y con su prójimo también era irresponsable. Eso habla de que tenemos mal carácter, cuando también somos irresponsables con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque tu conducta revela tu carácter. Si tu conducta es de ser responsable de la necesidad de tu prójimo, revela que tienes un carácter compasivo. Pero si tu conducta es de que no, pues está sufriendo, pues son sus consecuencias, ¿no? Por sus malas decisiones. Entonces revela que tienes un mal carácter, que no eres compasivo y misericordioso para ayudar a tu prójimo. Está tremendo, hermanos, pero la verdad es que Nabal así era. Que no tengamos el espíritu de Nabal, el carácter de Nabal, la actitud. Mire, el primer libro de Samuel 25:25. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso. Está la esposa de Nabal dirigiéndose con David aquí en estos versículos. Y le está diciendo que no haga caso. Fíjense, el carácter de esta, era Abigail, ¿verdad? Abigail dirigiéndose hacia David, ¿cómo le dice? No haga caso, mi señor, con respeto. Una mujer dirigiéndose a un varón con respeto. Van a creer que a mí me pasó esta situación ayer. Fui a la tienda. Y de verdad, hermano, no es queja, pero la verdad es que yo me sorprendo de la actitud, de cómo me atiende la persona con un mal carácter. Llego y le pido, disculpe, buenas noches, ¿me puede dar ¿tiene bolillos? Sí, ¿cuántos quiere? 4, por favor. ¿Trae bolsa? No, son 2 pesos de la bolsa. Y le digo, ¿no tiene de a peso? Todavía yo le digo, ¿no? O sea, para ver si se calma el asunto, ¿no? Pero no, la verdad es que no. Y yo digo, Señor, o sea, ¿qué te deja ver? Que no tienen ni siquiera el buen entendimiento de dirigirse con un buen carácter, con una actitud amable hacia la gente, a los clientes. Entonces, aquí vemos a Abigail dirigiéndose con David con un buen carácter, con una buena amabilidad. Y hermanas,
cada que tú te dirijas a cualquier varón, tienes que hacerlo con un buen carácter, con respeto. A un joven, el varón, tienes que hacerlo con respeto. Y dice, no se enoje, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Abigail sabía que su esposo Nabal era perverso. Dice, porque conforme a su nombre es así. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Fíjate, esta mujer está reconociendo que tuvo un descuido porque David envió a pedirle de comer a Nabal, pero la sierva no. Fíjate, mas yo, tu sierva, la actitud. Esta mujer estaba actuando con prudencia, con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría, pero el necio manifiesta su necedad. Esta mujer estaba procediendo con sabiduría. ¿Cómo procedes tú ante las situaciones de la vida? ¿Con sabiduría o manifiestas tu necedad? Es aplicárnoslo, o sea, yo me lo aplico. No soy perfecto, hermanos, pero aun cuando me equivoco, hago a un lado la necedad. ¿Me perdonas? Reconozco que me equivoqué, que me estaba neciando y te pido que me perdones. ¿Te puedo servir en algo? ¿En qué te ayudo? Es algo bien tremendo, que el Señor nos ayude, hermanos. Vayamos a Proverbios 13:17 y con este terminamos hasta aquí, porque la verdad es que yo creo que con esto el Señor nos está hablando muy firme. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Fíjense, el mensajero infiel que comunica los mensajes como incorrectamente, trae problemas y desgracia para todos los interesados. Miren, Ezequiel 33:7, por favor. Ezequiel 33:7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Una atalaya era aquel hombre que estaba en las ciudades. Antes las ciudades eran amuralladas para que no entraran los enemigos, y arriba los vigilantes eran los atalayas, ¿sí? Era cuando ellos veían al enemigo, tocaban el cuerno, y a eso avisaba que era el enemigo, que había peligro. Dice, tú pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, porque avises a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca. Fíjate lo primero que le dice, oirás las palabras de mi boca. Le está hablando Dios a Ezequiel. Y amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Si tú, dice Dios, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Eso habla de ser un mal mensajero. Pues quiero decirte que nosotros, hermanos, ¿sí? Dios nos ha hecho sus mensajeros. ¿Cómo yo le voy a hablar, fíjate, a mi prójimo y le voy a avisar? ¿Cómo puedo ser un buen mensajero? Con mi manera de pensar, de hablar y de actuar conforme a los principios de la palabra de Dios. Soy un buen mensajero. Pero cuando yo pienso, hablo y actúo como yo quiero y como yo siento, estoy siendo un mal mensajero del Evangelio de Jesucristo. No nada más habla de palabras. Aquí conlleva todo. Manera de pensar, manera de actuar, manera de ver, todo tu ser. Cuando tú estás dando el mensaje, todo, la gente está recibiendo todo lo que tus expresiones, como ahorita yo estoy expresando, y tú estás recibiendo. Ahora, conforme yo dé el mensaje, si yo lo doy fielmente, voy a acarrear tanto salud para mi vida y para los demás. Pero si yo lo doy infielmente, voy a acarrear desgracia a mi vida y desgracia a los demás. O sea, ahora lo aplico a la familia. Si yo soy cristiano
y con mi manera de pensar, de hablar y de actuar no estoy dando el mensaje del Evangelio de cómo comportarme y cómo mi familia se debe de comportar, estoy siendo un mal mensajero. No estoy siendo un mensajero fiel. Estoy siendo un mensajero infiel porque no quiero ser disciplinado en mi conducta por Dios a través de sus principios. Y una disciplina formativa, no correctiva. Estoy hablando de una disciplina formativa. No quiero aprender a tomar tiempo con Dios para ser un mensajero fiel. Y por consecuencia va a traer desgracia a mi vida y va sobre todo desgracia a tu familia. Qué tremendo es esto. Es importante que nosotros, ¿sí?, consideremos esta parte. Hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. Creo que Dios nos está hablando firmemente y debemos de considerar estos principios. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, para no menospreciar su consejo y para aprender a temer el mandamiento y haya recompensa y eso sea manantial de vida a nosotros, seamos hombres de buen entendimiento para resolver las cosas y sobre todo vamos a ser mensajeros fieles. Con nuestra manera de vivir comunicamos el Evangelio. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana. Agradecemos tu grande amor y tu grande misericordia en nuestras vidas. Gracias porque por tu misericordia, oh Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron tus misericordias, Padre. Y nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad con nosotros. Gracias porque aún nosotros cuando somos infieles, tú permaneces fiel. Y aquí estamos, Señor. Anhelamos, Señor, nuestra esperanza la ponemos en ti, Padre, y anhelamos que cada día vayas cambiando y transformando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a tomar el consejo tuyo, a no menospreciarlo, a que cada situación de nuestra vida dependamos de ti y tengamos temor, Señor, temor de Dios en nuestro corazón, Padre, que seamos sabios, Padre, que seamos verdaderamente de buen entendimiento para que hallemos tu gracia delante de ti y delante de los hombres, Padre. Ayúdanos a actuar con prudencia ante toda situación en este día y durante la semana, Padre. Actuar con sabiduría, no con necedad, sino con sabiduría. Y aun cuando nos lleguemos a equivocar, también actuar sabiamente para ir y pedir perdón, Padre. Y de esta manera nosotros aprendamos a ser buenos mensajeros fieles, Señor, que acarrea salud para nuestra propia vida espiritual y salud para la vida espiritual de los que nos rodean, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos has mostrado en estos consejos tuyos. Te amamos y te bendecimos, Padre. Oramos, Señor. Oramos por estas personas que están viendo esta enseñanza. Señor, rogamos por ellos, Padre. Ayúdalos a que el temor hacia ti, oh Jehová, se inunde en sus corazones, que sean hombres y mujeres sabias, que sean de buen entendimiento para que la gracia tuya se derrame sobre sus vidas. Los bendecimos, Señor, que sean hombres prudentes, mujeres prudentes, que procedan con buen entendimiento, con sabiduría, Señor, que, Señor, sean mensajeros y mensajeras fieles a sus familiares, a sus hijos, en su matrimonio, a sus familiares, primos, tíos, padres, hermanos, a toda su familia, Señor. Ayúdalos por misericordia, que ellos verdaderamente acarreen salud, Padre, a su vida y a la vida de los demás. Gracias te damos por sus vidas, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, que así sea. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de la vida devocional y vamos a estar meditando en la ley de día y de noche, como dice la palabra, ¿verdad? Y estar atentos a lo que el Señor permita que venga este día y actuemos con prudencia y seamos buenos mensajeros. Les mandamos un saludo a todos los hermanos que nos están viendo allá en Morelos, allá en otras alcaldías de la Ciudad de México también. Bendiciones aquí en Milpalta, a los que se están conectando también. Y se reanudan las actividades y
Si tienen alguna duda pueden llamarnos por teléfono para informarles bien. Solamente van a asistir personas que estén en un estado de salud pues adecuado, personas adultas. No sé, ahorita no se van a recibir niños, y personas de la tercera edad todavía no pueden asistir. Y si están con alguna situación de salud o riesgo de salud, no pueden asistir. Les recomendamos que se queden en casa. De todos modos, la enseñanza se va a estar subiendo a Facebook, a YouTube, y vamos a estar transmitiendo para que